Buenas, gente de mecánica racional. Hoy vamos a resolver los problemas de movimiento curvilíneo expresado en coordenadas polares y cilíndricas. Voy a estar haciendo solamente dos, el 13140 y el 13160, que eran los que había sugerido hacer en el video anterior de la teoría, en reemplazo de los que están en los enunciados. Bien, entonces vamos al primer problema, el 13140. Que dice, las coordenadas polares del punto A de la grúa están dadas como funciones del tiempo en segundos por r igual 3 más 0,2 t cuadrado expresado en metros y θ igual 0,02 t cuadrado expresado en radianes. Determina la aceleración del punto A en términos de coordenadas polares cuando t igual 3 segundos. Es decir, que nosotros tenemos una grúa que tiene un brazo extensible, que entonces el punto A de la grúa al extremo puede cambiar tanto su longitud, digamos, del brazo de la grúa, como su posición angular. Entonces lo que nos dice el problema es digamos, cómo cambia la longitud del brazo de la grúa respecto al tiempo y cómo cambia el ángulo de la grúa respecto al tiempo. Entonces vamos a escribir los datos que tenemos, que son r igual 3 más 0,2 t cuadrado, θ igual 0,02 t cuadrado. Esto es expresado en metros y esto es expresado en radianes. Entonces, incógnita vendría a ser cuál es la aceleración expresada en términos de coordenadas polares en r y en θ. Eso sería la incógnita para esto, digamos, en t igual 3 segundos. Entonces, antes de empezar, a partir de la teoría que estudiamos con el desarrollo matemático, podemos llegar a la expresión de la aceleración, digamos, de la aceleración de el punto A respecto al largo r, respecto al, digamos, en el sentido del vector r, y la aceleración θ respecto al cambio de la posición angular del vector. Y eso eran las dos expresiones a las cuales habíamos llegado en el desarrollo matemático. Ustedes la tienen en el compendio de fórmulas. No es necesario que hagan todo el desarrollo para llegar a esas fórmulas, simplemente expresarlas y por supuesto calcular todos los términos que tiene esa ecuación, que ya de por sí requiere derivada primera y derivada segunda digamos, de esta función respecto al tiempo. De todas maneras, nosotros podemos aprovechar y hacer un pequeño análisis de estas ecuaciones para ver cómo es la naturaleza de este desplazamiento. Analizando la función de r, de cómo cambia r, este largo, digamos, del vector, vemos que desde el momento 0 tenemos un largo de 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que ya, básicamente debe estar contando, digamos, en la extensión completamente retraído vamos a suponer que esto es un cilindro que tiene un actuador hidráulico adentro, está, digamos, completamente retraído en el momento 0, es de 3 metros. ¿Qué quiere decir? Que nunca va a ser menos de 3 metros la extensión del brazo de la grúa. A partir del tiempo de una activación del brazo de la grúa y a medida que va transcurriendo el tiempo, esos 3 metros se van aumentando en este factor, con este término de la función, a un factor de 0,2t al cuadrado a partir del tiempo en segundos expresado en metros. Cuidado, porque esto acá dice en cuánto se expresa r. ¿Qué pasa si yo en vez de poner un tiempo en segundo pongo un tiempo en minutos? Ahí, digamos, si este t lo trato con otra unidad, digamos, sería distinto esto. Ya que si yo pongo en vez de un segundo un metro acá, me estaría dando un desplazamiento total que se dio en un minuto, que es completamente distinto que si fuese en un segundo. Digamos, la velocidad de cambio respecto al tiempo
es totalmente distinta si es un segundo o un minuto. Entonces cuidado con, digamos, aplicar estas ecuaciones en función del tiempo sin saber a qué, digamos, unidad de tiempo se está refiriendo que hay que ingresar acá. Acá adujimos que es de segundos. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo el tiempo en el segundo 3. Por lo tanto, implicaría que si reemplazamos directamente esta ecuación por 3 segundos nos da en metro. Lo cual no sería para nada igual si fuese en minutos, digamos, una razón de cambio absolutamente distinta. Muy bien, entonces analizando, entonces sabemos que a partir de los 3 metros empieza a alargarse y aparentemente nunca deja de hacerlo. Esta es una función cuadrática, entonces a medida que transcurre el tiempo va siendo cada vez más largo e incluso va acelerándose porque tenemos un factor al cuadrado, entonces no es lineal el cambio, cada vez se va alargando más rápido. Bueno, y después si analizamos la función del ángulo, vemos que le sucede lo mismo. Acá no tenemos directamente un factor independiente, digamos, no tenemos un término de grado cero, por así decirlo, sin la variable como este. Entonces parte de cero. O sea, la posición inicial de esta, podemos decir que la posición inicial en el segundo cero de este brazo grúa es horizontal en ángulo cero y con el largo de brazo, digamos, la extensión desde el origen hasta el punto A de 3 metros. Entonces parte desde horizontal en 3 metros, va creciendo, o sea, se va levantando respecto a la horizontal, el ángulo va aumentando respecto a la horizontal y al mismo tiempo se va extendiendo a partir de los 3 metros en adelante. También acá lo hace a través de este factor 0,02 y va a tener una aceleración porque digamos, no va a ser lineal el aumento del ángulo, va a ser cuadrático, por lo cual va a ir acelerándose. Bueno, habiendo hecho este análisis ya entendemos más o menos cómo es la dinámica, entendemos más o menos cómo es la cinemática, la posición inicial de esto y cómo se va a ir desarrollando. Esto si no tuviese fin, si no tuviese un intervalo, esto básicamente empezaría a extenderse hasta el infinito y a dar vueltas, básicamente. No dejaría de dar vueltas y de hecho lo haría, se extendería cada vez más rápido y giraría cada vez más rápido. Nosotros sabemos a partir de el compendio de fórmulas y de lo desarrollado en la teoría que la aceleración que causa el cambio del vector de la extensión del vector r es igual a la derivada segunda del cambio de posición dos veces respecto al tiempo dos veces menos la posición r por la velocidad angular, que es el cambio del ángulo respecto al tiempo, la derivada del ángulo, de la posición angular respecto al tiempo, al cuadrado. Y sabemos que la aceleración digamos, en el sentido transversal, es decir, la aceleración de θ, es igual al radio por la derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo dos veces, que no es más que la aceleración angular. Esto lo voy poniendo como velocidad angular y esto es aceleración angular más dos veces la derivada de la posición de la extensión del radio respecto al tiempo, que esto, digamos, la velocidad de cambio es la velocidad lineal de r básicamente, por la derivada, esto podemos ponerlo como que es vr, y esto es la derivada de la posición angular respecto al tiempo, que esto, como dijimos antes, es la velocidad angular. Esto es bueno que ustedes lo vayan, digamos, asimilando para cuando vean una derivada ya saben a qué, digamos, a qué cinemática nos estamos refiriendo, a qué características cinemáticas nos estamos refiriendo. Básicamente nosotros tenemos que, esto es lo que nos pide el problema, expresar la aceleración en términos de las coordenadas polares, que son el cambio digamos, del vector r respecto a su longitud y respecto a su posición angular. Esto va a quedar expresado de la manera, entonces la aceleración del punto A va a ser igual a
AR por el vector unitario ER más a tita por el vector unitario tita, que esto también lo tiene esta expresión en el compendio. Esto, digamos, va a estar expresado como metros sobre segundo cuadrado. Entonces, esta es la solución esto es lo que me pide el problema. Entonces, yo voy a tener que calcular todos estos términos para llegar a la expresión final. Ustedes presten atención a que nos pide determine la aceleración del punto A en términos de coordenadas polares. No nos pide la aceleración del punto A. Nos pide la aceleración del punto A en términos de coordenadas polares. O sea, cuidado con que ustedes tienen que responder precisamente a lo que se pregunta. Si se preguntara determine la aceleración del punto A, está pidiendo una magnitud de aceleración. Básicamente nos está pidiendo la aceleración total, si fuese a secas aceleración. Pero como nos pide en términos de coordenadas polares, nosotros, bueno, lo expresamos en esos términos, que es, digamos, esta forma de expresión en términos de coordenadas polares. La otra forma sería, digamos, que no es este caso, pero lo anoto, digamos, sería la aceleración en A, sería el módulo de A, que es la raíz cuadrada de AR cuadrado más a tita cuadrado, ¿no? Y eso es la aceleración. Ahora, a esto le falta también otro dato para que sea absolutamente completo, que sería, digamos, el ángulo, digamos, le faltaría el beta, que sería el ángulo entre el R, que sería el ángulo dado, definido por la resultante de AR y a tita. Ustedes saben que acá vamos a tener AR a tita, por lo cual la componente de la aceleración es esta, y esta es A, digamos, la aceleración total de A, y esto puede ser beta, que es respecto a la tangente, digamos, a la dirección de R. Se expresará por trigonometría como el arco tangente de la aceleración transversal por la aceleración radial, expresado expresado de esta manera. De todas maneras, no es común que se pregunte la aceleración total, ya que de esta forma se da más información, digamos. Recordemos que la velocidad que podemos sacar, digamos, la velocidad en el sentido de la trayectoria, no en el sentido de radial, digamos, es la velocidad que va a tener en común con las coordenadas normales y tangenciales, en sentido de normal y tangencial. Entonces por ahí la velocidad tangencial en sentido de la trayectoria suele ser más importante y por eso la composición respecto a la velocidad. En cambio en la aceleración por ahí es más interesante por coordenadas que por totales. Por eso, de hecho, el libro lo pide por coordenadas. Generalmente se usa así, descompuesto, en la aceleración por lo menos. Entonces, vamos con lo que nos pide el problema. Lo que tenemos que hacer es empezar a resolver, digamos, cuánto vale esta derivada, la derivada segunda y la derivada segunda. Entonces lo que hacemos es, ya tenemos la función respecto a t, digamos, sin derivar, entonces la derivada de r respecto al tiempo no va a ser más que derivar esto respecto al tiempo, que es muy sencillo, y es 0,4 t. Y esto también se expresa en metros sobre segundos. La derivada segunda de r respecto al tiempo dos veces va a ser igual a 0,4. También en metros sobre segundo. La derivada de tita, la posición angular respecto al tiempo, es igual a 0,04 t, ya que es 0,02 por 2, queda el t disminuido en una potencia, radianes. Derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces
es igual a 0,04t. Y esto va a ser, perdón, esto era radianes sobre segundos, y esto es radianes sobre segundos cuadrados, y esto también es metros sobre segundos cuadrados. Me comí el cuadrado de la aceleración. Bien, entonces ya tenemos todas las, digamos, las velocidades y las aceleraciones: velocidad angular, aceleración angular, posición radial, expresado en función de t. Lo único que tenemos que hacer ahora es expresarlas numéricamente, ya que nos lo pide en t igual 3 segundos, de manera que es conveniente para el orden expresarlos directamente. R es igual entonces a 3 más 0,2 por 3 al cuadrado. Derivada de R respecto al tiempo va a ser igual a 0,4 por 3. Derivada segunda de R respecto al tiempo dos veces va a ser igual a 0,4. Derivada, perdón, tita es igual a 0,02 por 3 al cuadrado. Derivada de tita respecto al tiempo es igual a 0,04 por 3. Derivada 2. Derivada segunda de tita respecto al tiempo dos veces es igual a 0. Acá me equivoqué, esto no era t, era 0,04 y el t se iba. Digamos, se derivaba 0,04t, quedaba solamente la constante. Y esto es 0,04 entonces. Entonces, a partir de todo esto, se puede, digamos, reemplazamos cada término. Y yo lo voy a resumir directamente, lo voy a expresar de una. A R es igual 0,331 en el sentido del vector unitario R más 0,48 en el sentido del vector unitario tita. Perdón, esto es la aceleración total. Y esto es en metros sobre segundos cuadrados. Entonces, la aceleración vectorial total expresada en coordenadas polares del punto A es este factor del vector unitario en sentido radial, y este factor 0,48 en el sentido del vector unitario angular, que es normal a este. Entonces eso es en metros sobre segundo cuadrado. De manera que resolvimos lo que nos pregunta el problema. En este sentido, la aceleración en este sentido y la aceleración en este sentido. No son las mismas que las componentes en normales y tangenciales. Entonces, de esta manera queda expresado el resultado del problema. Siempre recuerden de hacer el esquema para que se sepa qué es lo que estamos respondiendo, a qué es lo que estamos respondiendo. Así que vamos al problema 13160, que va a ser otro que vamos a hacer, ya que es en coordenadas cilíndricas. Me parece muy interesante para analizar y terminar de entender los temas. Entonces el enunciado dice: el avión mostrado vuela en línea recta a 400 millas sobre hora, el radio de su hélice es de 5 pies y gira a 2000 RPM en dirección contraria a la de las manecillas del reloj, vista desde el frente del avión. Determine la velocidad y la aceleración de un punto en la punta de la hélice en términos de coordenadas cilíndricas. Considere que el eje Z está orientado como se muestra en la figura. Entonces, en la figura lo que hace el eje Z está orientado, digamos, apuntando hacia el frente del avión. Vamos a hacer un diagramita del avión. Vamos a suponer que este es el avión. Esta es la hélice. Tenemos el punto en su extremo. Acá tenemos 5 pies. Esto, digamos, es el sentido del eje Z, como dijo el problema. Este es el punto P. Entonces, de dato tenemos que velocidad de avance, digamos, es igual 400 millas sobre hora. El radio de la hélice ya dijimos que era 5 pies. La velocidad de giro 2000 revoluciones por minuto. Entonces las incógnitas que me preguntan son velocidad expresadas en coordenadas cilíndricas, o sea en r, tita y z,
y aceleración expresado en r, θ y z. Que es como hicimos en el ejercicio pasado, en el ejercicio anterior, digamos, en coordenadas polares, pero se le agrega, sumando vectorialmente, la componente en z. Para unificar esto, e incluso luego también unificarlo con las revoluciones por minuto, nos conviene pasar de millas a pies y de horas a segundos. Entonces vamos a tener esta velocidad expresada en pies sobre segundo, y luego nos va a convenir pasar las revoluciones por minuto a radianes sobre segundos para obtener, digamos, poder trabajar con la ecuación de velocidad angular. Bueno, entonces, para resolver la velocidad en estas componentes, a partir de estos datos nosotros ya tenemos que la velocidad de avance, o sea, la velocidad en dirección de z, es esta. Por lo cual, esta misma es, digamos, la componente en z. Nosotros tenemos que averiguar entonces cuáles son las otras y, bueno, expresar estas las vamos a expresar en pies sobre segundos para que nos queden todas expresadas en esa unidad. Pero a modo de que ustedes visualicen mejor de qué estamos hablando, qué componente estamos hablando, vamos a suponer que esta es la hélice y le vamos a intentar hacer una vista isométrica. Esta vendría a ser el eje en Z, como está planteado acá, o sea que el avión avanza en ese sentido. El enunciado dice que la hélice gira vista desde frente en sentido contrario a la manecilla del reloj, o sea, antihorario, es decir que vamos a tener un avance hacia allá. Bueno, y este, digamos, sería el otro eje. O sea, si quisiéramos ponerles coordenadas cartesianas, este puede ser el y este puede ser el x. Acá vamos a tener, digamos, este va a ser el vector de velocidad de avance. Este va a ser, digamos, el vector de velocidad, digamos, transversal, digamos, el betita. Y este, y vertical o, digamos, en dirección de la pala, es el vector radial. Nosotros, obviamente, sabemos que la posición radial de la pala no va a cambiar, porque la pala es fija, digamos, no es elástica, por así decirlo. Entonces, la posición radial, el radio de la pala, al ser constante en 5 pies, digamos, no va a cambiar. Es decir, la velocidad en sentido radial no va a tener, va a ser 0, ya que la posición radial es constante. Lo que sí va a haber es una velocidad, digamos, en el sentido transversal, por haber una velocidad angular. Digamos, como hay velocidad angular, va a haber una velocidad en el sentido transversal, en el sentido de θ, y como hay avance, tenemos la velocidad en el sentido de z. Que obviamente podríamos nosotros, si quisiéramos, encontrar una componente, digamos, encontrar la resultante, digo, a partir de las componentes, que vendría a ser en este sentido. Y esta componente no va a ser más que la velocidad tangencial, la velocidad en dirección de la trayectoria, que, como nosotros sabemos, el avión al estar avanzando y la hélice al estar rotando, la hélice va a generar una trayectoria de hélice, justamente, va a ser una hélice, digamos, como habíamos explicado, va a ser, digamos, este tipo de trayectoria de avance, si este fuese el eje de avance. La trayectoria va a ser helicoidal, siendo, digamos, esto el sentido de avance de la helicoide. Bueno, en rigor el Mustang P51 tiene más palas, no tiene 2, pero bueno, ustedes entienden lo que estoy escribiendo. De manera que la velocidad en el sentido, en la componente z, ya la podemos ir calculando, que no es más que calcular, pasar esta unidad a pies sobre segundo. Entonces, 400 millas sobre hora, para pasarlo a pies sobre segundo, directamente podemos multiplicarlo por el factor, digamos, eso no pasa nada. Cómo hacen pasaje de unidades, es a criterio de ustedes, pero pueden, digamos, buscar, pueden usar el pasaje de unidades directamente del celular o como puedan. Yo sé que, digamos, tenemos 5280 pies por cada milla y tenemos 3600 segundos por cada hora.
De manera que esto hay que multiplicarlo por 5280 pies sobre millas dividido 3600 segundos sobre horas. Entonces, simplificando las unidades, esta milla se va con esta milla, esta hora se va con esta hora y queda pies sobre segundos expresados de manera que el resultado es 586,7 pies sobre segundos. La velocidad angular está dada por las 2000 revoluciones por minuto. Vamos a pasar a radianes sobre segundos. Y para expresar la velocidad angular, entonces esto va a ser a 2000 por 2pi radianes por cada revolución por 1 minuto por cada 60 segundos. La velocidad angular entonces nos da 209,4 radianes sobre segundo. Solamente para que quede registrado el análisis que hicimos antes, la velocidad radial de P es igual a 0, ya que R no cambia. Es constante igual 5 pies. Si ustedes quieren ser un poquito más detallistas, derivada de R respecto del tiempo es igual a 0. La velocidad de transversal en el sentido de θ de P es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces esto no es más que 209,4, que lo calculamos acá, radianes sobre segundos, por el radio de 5 pies. Entonces la velocidad transversal no es más que 1047 pies sobre segundos. Entonces ya podemos expresar la velocidad en los términos de coordenadas cilíndricas, porque sabemos que la velocidad radial es 0, la velocidad de θ es esta, y esta no es más que la velocidad en z. Entonces la velocidad de P expresada en coordenadas polares se escribe como 1047 en el sentido de θ más 586,7 en el sentido de EZ. Y esto expresado en pies sobre segundos. Esto es un resultado. Ahora, para calcular la aceleración, tenemos que calcular según las componentes también, de manera que tendremos aceleración radial, a que es igual a la derivada segunda del cambio de la posición radial respecto al tiempo 2 veces, menos el radio por la velocidad angular al cuadrado. Esto sale del compendio de fórmulas. Ustedes saben que en los exámenes, tanto en los parciales como en el final, ustedes pueden tener el compendio de fórmulas a mano. No es necesario memorizarse las fórmulas. Ustedes pueden citarlo, digamos, chequearlo ahí. O sea, lo más importante acá es resolver los problemas y aplicar, digamos, los métodos. La fórmula, digamos, uno se las puede olvidar o puede saber dónde conseguirlas, a qué fuente citar, pero no es necesario memorizárselas. Eso no es sano, memorizarse fórmulas. Solamente es sano conocerlas y saber dónde las podemos citar para poder escribirlos, ya que sería una estupidez que un ingeniero se tenga que memorizar todas las fórmulas de la ingeniería. Dado que ese razonamiento no es válido, no lo es tampoco para ninguna parte de fórmulas de ninguna materia. Así que fórmulas, pueden usar el compendio en el examen. Entonces siempre resuelvan estos ejercicios con el compendio al lado. Y de paso les sirve para ver el desarrollo matemático y les puede dar una pista y una idea de cómo encarar un problema.
Entonces, teniendo que esta es la aceleración radial, nosotros dijimos que como no hay cambio digamos, de la posición del vector r, entonces tampoco va a haber un cambio de derivada segunda. Entonces esto es 0. Entonces la aceleración radial se acota a menos 5 pies por 209,4 radianes sobre segundo. Entonces la aceleración radial no va a ser más que, faltó acá el cuadrado, la aceleración radial no va a ser más que esta multiplicación, que da menos 219.242 pies sobre segundos cuadrados. Entonces la aceleración en tita, a partir del compendio de fórmulas, es el radio por la derivada segunda de la posición angular respecto al tiempo dos veces, que no es más que aceleración angular, más dos veces el cambio de la posición radial respecto del tiempo, que no es más que, digamos, esto es velocidad radial, que dijimos que esto era 0, y es multiplicado por la velocidad angular, que es la derivada de la posición angular respecto del tiempo. Y esto es velocidad angular. Ahora, en esta fórmula, ¿qué pasa acá? Nosotros dijimos que, bueno, esto es 0, porque no hay cambio de r respecto del tiempo. Entonces, si esto es 0, todo este término, chao. Ahora, acá tenemos esto y la aceleración angular. Ahora, resulta que si nosotros analizamos la velocidad angular, tenemos velocidad angular, tenemos el avance del avión, pero no tenemos un cambio de velocidad angular. Es decir, la hélice del avión gira a 2000 revoluciones por minuto de manera constante. Entonces, como lo hace de manera constante, no vamos a tener este término acá. De manera que esto es 0. Por lo cual, la aceleración en tita es igual a 0. Por ser velocidad angular constante. Ahora la aceleración en z es la derivada de la velocidad en z respecto del tiempo, o también es igual a la derivada segunda de la posición en z respecto del tiempo dos veces, pero que también pasa lo mismo acá. La velocidad de avance es constante, digamos que es esta velocidad en el sentido z, es constante, que la calculamos acá. Entonces, al ser constante, la derivada es igual a 0 por ser velocidad z igual constante. Entonces, bueno, me quedé sin lugar acá, pero lo hago acá abajo. La aceleración de P expresada en componentes cilíndricas no es más que la aceleración en z es 0, tita 0, solamente expresado en aceleración radial, que es menos 2119,242 pies sobre segundos al cuadrado. Esto, digamos, multiplicado por el vector, ¿no?, en el sentido radial. Y esto es el resultado. Siempre expresen, nunca se olviden de, si lo van a expresar en coordenadas polares o cilíndricas, siempre, o en normal y tangente también, expresen esto, digamos, si están hablando de componentes vectoriales, siempre multipliquen por el vector unitario, porque es lo que define, digamos, el sentido, es lo que define la dirección, perdón, y el sentido, obviamente, la dirección y el sentido. Entonces, ya que esto es un módulo, ¿no?, esto es un valor escalar, digamos. Si esto fuese otra componente, por ejemplo, más, si tuviésemos una aceleración en z más la aceleración en z, si no tuviese este vector acá, sería solamente la suma de dos números escalares, que daría otro escalar, entonces, y que no tiene nada que ver con la suma vectorial, digamos. Entonces, cuidado siempre de expresar esto, porque esto es un vector, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? En este caso, como va a ser el único vector,
el módulo de este vector, que es la magnitud de la aceleración, en este caso total porque no hay otras componentes, va a ser igual a este escalar. En cambio, en la velocidad de p, si quisiésemos expresar la componente, la magnitud total de la velocidad, tenemos que realizar la resultante de estas dos, la composición. Y va a ser, digamos, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es, digamos, el módulo de este vector resultante. Entonces, cuidado, porque acá está expresado en forma vectorial, en componentes coordenadas cilíndricas, y acá también. Y así es como se debe responder en este caso. Entonces, lo bueno de este ejercicio es que podemos visualizar exactamente cómo funcionan las coordenadas, tanto las polares como la cilíndrica, que es lo mismo pero agregando el eje Z. Ustedes acá pueden ver que en coordenadas polares siempre se evalúa, digamos, el vector posición R, ¿no? El cambio de R respecto, esto vendría a ser el θ. Entonces, cómo va cambiando θ y cómo va cambiando R, y luego cómo este sistema coordenado polar se va desplazando en un eje, ¿no? Otro pequeño análisis que podemos hacer a partir de los resultados para visualizar, digamos, mejor qué significan estas magnitudes respecto al fenómeno del giro de la hélice. Ustedes fíjense que vamos a analizar la velocidad. ¿Qué nos dice? Que la velocidad transversal, fíjense que esto es una magnitud aproximadamente el doble, que está un poquito menos del doble, casi el doble. Y esta es la en dirección de Z. O sea que esto habíamos visto que es el avance directamente del avión, que lo calculamos acá, el avance lineal constante. Y esta es la velocidad transversal, digamos. Esta es la velocidad de rotación. ¿Qué significa que esto sea el doble que esto? Que yo puedo decir que casi que por cada metro que avanzo, casi que la hélice, la punta del hélice avanzó 2 metros. O sea, hay una relación acá entre avance y giro, digamos que es lineal, de hecho, obviamente porque no hay un cambio, no es que la hélice va girando cada vez más rápido a medida que va avanzando, sino que gira a velocidad constante. Entonces, por cada metro lineal de trayectoria, por cada metro de trayectoria que hizo la punta del hélice, prácticamente se avanzó la mitad el avión. Lo cual, a partir de esta información, ustedes podrían sacar la información del paso, digamos, que generalmente se hace en los tornillos, en el cálculo de tornillos, tanto de potencia como de fijación también, obviamente. Está, digamos, la función del paso es cuánto es el avance por cada vuelta en ese caso, el tornillo. Entonces acá podrían calcular cuánto es el avance lineal del avión por cada vuelta de la hélice. Luego, si vemos la aceleración, ¿qué significa que solo haya aceleración en sentido radial y que sea negativa? De hecho, parece un poco contraintuitivo decir que no hay aceleración, que no hay velocidad radial cuando hay una aceleración radial. Esto me parece un poco contraintuitivo, pero recordemos que esta es aceleración en el sentido, digamos, en dirección del vector. Y recuerden que habíamos hecho el análisis nosotros, que lo habíamos realizado, digamos, visto con el tema de la mecánica de órbita, que si tenemos una cosa que rota en este sentido, ¿no? A velocidad constante, ¿qué significa? Que no va a haber aceleración tangencial, digamos, en este sentido. Si esto gira a velocidad constante, no va a haber aceleración tangencial. Pero tenemos la aceleración normal, recordemos. Entonces, cuando estudiamos la analogía entre aceleración normal y la aceleración radial, veíamos que para una cosa que gira en una trayectoria circular,
que gira a velocidad constante, no tendremos aceleración tangencial, pero sí tendremos una aceleración normal, que es lo mismo que la aceleración radial en este sentido, que es la que hacemos referencia acá. Entonces, como esto sucede lo mismo, la hélice gira de manera constante, posee una aceleración en el sentido del radio, que es la que causa justamente que la punta de la hélice esté constantemente cambiando de dirección respecto a la tangente de la trayectoria. Es lo que causa, que es justamente lo que causa la trayectoria circular, básicamente. Que lo que habíamos dicho es la aceleración, la centrípeta, era la componente centrípeta de la aceleración. Que combinado con la fuerza, vamos a ver más adelante, en la masa, genera la fuerza centrípeta, que es básicamente lo que mantiene unido el punto a esta trayectoria y que no, digamos, en todo momento salga por la tangente de la trayectoria. Entonces, esa aceleración existe justamente para ir teniendo a la partícula en un radio constante. Bueno, con esto terminamos el análisis de este ejercicio. Me pareció muy interesante porque cierra el tema. El próximo video voy a estar explicando el movimiento relativo, según velocidad relativa, que es muy sencillo, es un método de cálculo básicamente, para visualizar lo que son los marcos de referencia. Nosotros sabemos que no es lo mismo moverse, digamos, si estamos arriba del colectivo y avanzamos en el colectivo a un paso por segundo, la velocidad nuestra respecto al colectivo es un paso sobre segundo, pero la velocidad nuestra respecto a alguien que lo ve de afuera es la velocidad del colectivo más el paso sobre segundo que uno está teniendo dentro del colectivo. Entonces, eso que acabo de explicar es básicamente todo el tema, pero les voy a explicar cómo se traduce eso matemáticamente para que ustedes puedan calcular en problemas de este estilo de aplicación. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.